ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos, Señor. Danos esta palabra a nuestra alma, Señor, nuestro espíritu. Señor, cuando tú nos hablas, aún aquellas cosas que pensamos que nadie se va a enterar, tú la estás viendo para liberarnos, para sanarnos, para conducirnos. Y por eso, Señor, te doy toda la gloria a ti, oh Dios. Porque este va a ser un día especial donde la palabra tiene poder para nuestras vidas. El poder de la fe, el poder de la palabra de fe. Señor, creemos en ti, lo que tú vas a hacer en nosotros. Y por lo tanto, Señor, en esta mañana abrimos nuestro corazón y nuestros pensamientos para que tu Espíritu Santo, Señor, hoy nos guíe y nos enseñe. Te damos toda la gloria a ti, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Les invito a abrir la palabra de Dios en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y versículo 43. Juan capítulo 4 y versículo 43. Qué interesante es saber cómo el Señor... Recuerden, yo le voy a dar una apertura un poquito a esto como para que ustedes vayan conociendo cómo va a ser el mensaje esta mañana. El Señor Jesús nos habla de fe y nos habla de milagros. El primer milagro que el Señor Jesús hace, lo hace en una fiesta. Y es interesante que podríamos decir, pero no fue en un sanatorio, ni tampoco fue en la calle haciendo una prédica, sino que fue invitado a una fiesta. Y en esa fiesta resulta ser que se terminó el vino. Y entonces la mamá del Señor Jesús, preocupada porque era una boda, una fiesta, uno de los elementos importantes de una fiesta no solamente es lo que uno come, sino lo que bebe. Y en este caso, el pueblo gozaba tomando buen vino, un vino que obviamente ustedes saben que en el Medio Oriente se cultiva buen vino. Y la historia cuenta y las escrituras dicen que el Señor Jesús, estando en la fiesta, fue sorprendido por su mamá que dice, mira, se terminó el vino. Y el Señor Jesús se acercó a donde había unos grandes estanques de agua, y convirtió el agua que tenía ahí, esos tanques, en buen vino, en el mejor vino, que obviamente siempre se da el mejor vino al principio de la fiesta, porque uno después de haber tomado algo, ya no percibe esa calidad. Sin embargo, el maestresala, que vendría a ser el jefe de los mozos, al probar este vino, dijo, ¿cómo puede ser que este vino es tan bueno y que siempre se sirve el mejor vino al principio y el más, digamos, lo que queda al final, pero este es mejor que el del principio? El Señor no solamente convirtió el agua en vino, sino que lo hizo en el mejor vino. Diga conmigo, Dios va a ser el mejor vino en mi vida. Amén. No quiero que salgan de aquí a comprar vino, pero sí quiero que estén ebrios en el Espíritu. Amén. Después de este acontecimiento, el Señor se encuentra también con una mujer samaritana, en el cual ella estaba en un pozo de agua, y al pozo de agua dice que la palabra de Dios que el Señor tenía sed y le pide a esta samaritana si le podía dar de beber, y el Señor y esta mujer le dijo, ¿tú siendo samaritano me pides a mí? Entonces, siguiendo el acontecimiento, el Señor Jesús le habla en profecías hasta que esta mujer samaritana dice, tú eres profeta. Entonces el Señor, más allá de la calidad de su palabra, le quería demostrar que la salvación venía de los judíos, no de los samaritanos, ni de otras religiones, sino
de los judíos y que Dios buscaba adoradores. Permítame decirles con esto que le adoren en espíritu y en verdad. Y esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. ¿Sabe que el Padre está buscando adoradores? Algunos están buscando trabajo. Dios está buscando adoradores. Si tú eres un adorador, ya tienes trabajo, porque Dios quiere que tú te prepares como un adorador. Y seguimos, y vamos a entrar en esta porción que vamos a leer en el capítulo 4 y versículo 43, continuando este relato, y dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta de esa boda. Imagínense, si a mí me invitan a una fiesta y veo al Señor convertir el agua en vino y nunca antes lo había visto, y de repente lo veo 2 días después en otro lugar, digo, este hombre que hace estas cosas tan milagrosas, yo quiero saber cómo es, porque vieron que uno presta atención e interés cuando hay milagros. ¿Nunca le prestó atención a eso? Si alguien Dios usa en milagros, uno más allá que no necesita un milagro, dice, yo quiero verlo. ¿No es cierto? Y el Señor Jesús tenía ese atractivo y dice que ese atractivo de los milagros te lo está ofreciendo a ti. ¡Wow! ¿Cuánto lo quieren? Yo quiero tenerlo, por supuesto. Dios en ese atractivo dijo y prometió que yo les doy a ustedes autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios. Entonces, el Señor Jesús, generosamente cuando caminaba, la gente venía y aquellos que le pedían, Él le daba un milagro. Y fíjese lo que dice a continuación, versículo 46, dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a sanarse a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hasta aquí nomás y después leemos el final. Otro acontecimiento. Un oficial del rey, que seguramente sería un militar, al oír que Jesús estaba ahí en Caná de Galilea, dijo: yo voy a ir a él porque mi hijo está enfermo, tenía fiebre, se estaba muriendo. El Señor, entendiendo que la gente lo buscaba por el milagro de haber hecho el agua en vino, entonces dijo: claro, ustedes vienen a mí porque vieron. Amén. Fue así, tal cual. Ustedes vienen porque vieron, creen. Entonces Dios, en este caso, hace un milagro diferente. Y tiene que ver con nuestra fe. Y más allá de poder ir a orar por un enfermo, tiene que ver con el poder de la palabra de fe. Y yo quisiera en esta mañana sentar mi cabeza en este pensamiento por el cual nosotros vamos a ser construidos en la fe. Dice más, y leemos un poquito más los versículos que siguen. Versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él, como para corroborar esto, dijo así: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó
él con toda su casa. Esta fue la segunda señal de Jesús en Judea de Galilea. ¡Wow! Yo digo, Dios está atribuyendo a nuestro corazón algo nuevo. A veces nosotros cuando tenemos una persona enferma, tomamos literalmente, la traemos al pastor, le ungimos, oramos por ellos. Pero ustedes saben que uno de los dones del Espíritu es el don de la fe. Yo he estado en algunos lugares donde hombres de Dios, ungidos obviamente por el Espíritu Santo, con el don de la fe, sanaban, ni siquiera oraba. Entonces yo estuve en una ocasión en un lugar donde un pastor que hoy está con el Señor y dijo, a ver, ¿dónde están los paralíticos? Y yo me sorprendí, dije, bueno, habían 5 o 6 paralíticos en diferentes lugares. Bueno, ahora, arriba. Ni siquiera él se acercó a orar por ellos. El don de la fe no es un don de sí mismo, sino del Espíritu que te anuncia lo que va a pasar. El don de la fe es lo que el Señor dice, lo que va a pasarle a una persona. En este caso, cuando existe la fe, el Espíritu de Dios anuncia qué va a pasar. Nosotros los hijos de Dios tenemos como referencia ver muchas veces para creer. Pero Dios dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y se lo dijo a Tomás también. Tomás era uno de los discípulos del Señor Jesús. Y aún si ustedes observan, en aquel momento todos los discípulos estuvieron desconfiando de la resurrección de Jesucristo, y cuando el Señor Jesús se le acercó a los 12, mejor dicho a los 10, porque faltaba Judas Iscariote y Tomás todavía no había llegado. Y cuando llegó Tomás, le dice, Señor, bueno, si yo no pusiera mi mano en el costado y pusiera mi dedo en la llaga, no voy a creer. Y así somos nosotros, más de esa esencia de no creer. El Señor Jesús, cuando le dijo, crúcenme de un lado al otro en el mar de Genezaret, Él dijo, llévenme, y en el mitad de camino se despierta una tempestad, y les dijo a sus discípulos, después de haberlo despertado al Señor hasta casi violentamente, Pedro lo sacudió y vaya a ver qué más hizo. La cuestión es que el Señor se fastidió no porque lo hayan despertado, sino porque les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Cuando el Señor Jesús estaba en un momento aislado y sus discípulos estaban haciendo la obra, de repente se encontró un hombre que tenía un hijo endemoniado, escuche. Y el padre de este hijo endemoniado que se tiraba al fuego le dice al Señor Jesús, Señor, ven tú, porque tus discípulos no pudieron con mi hijo. Es más, él se tira al fuego. Y el Señor se fastidió, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Y esta es la palabra de esta mañana. La fe y la palabra atadas da resultado como poder de Dios. Cuando Dios te dice esto va a ser bueno para ti, cuando Dios te dice yo te saco de esta tempestad, no tienes por qué dudar. Nosotros, claro, estamos informados constantemente en nuestros noticiosos, en nuestro periodismo local, donde se miente tanto que a ustedes dudamos de las noticias, pero tú no tienes que dudar de Dios. Nuestra formación ha sido la duda. Satanás tiene un espíritu llamado dudas. Aquí el Señor Jesús fue tremendo, porque yo imagino, cuando miro ahí esa palabra, este hombre oficial del rey dice que se acerca al Señor Jesús. Y él, habiendo visto que él había hecho un milagro, dijo, Señor, al verlo al Señor, desciende. Mi hijo se está muriendo. El Señor solamente le dijo, tu hijo vive. Quizás había en él algo de eso. Me vienen a pedir a mí porque vieron. ¿Por qué no me pides sin ver? Y yo haré igual. El Señor Jesús ahí estaba actuando en fe.
para que los hombres reciban fe. Otra ocasión un centurión también se acercó al Señor Jesús. Señor, mi siervo está enfermo. Y el Señor le dijo, bueno, entonces vamos. El centurión le dijo, no, Señor, no es necesario. Tú eres un hombre de autoridad y yo soy hombre de autoridad. Y yo tengo gente a mi cargo y cuando yo le digo, ve y haz, se hace. Di la palabra, le dijo, y mi siervo sanará. Y el Señor le dijo, nunca he visto un hombre de tanta fe en Israel como este. El Señor aplaudió esa acción porque dijo, la fe y la autoridad están ligadas. Claro que nosotros vamos a un hospital y vamos a orar por todos. Yo no creo que Jesús haría eso. Jesús pasaría. Al ver el milagro de uno u otro, dice, ay Jesús, quiero que ore por mí. Tócame. Algunos se van a levantar de sus lechos de dolor y decir, Señor, ¿puedo tocar tu manto? Quiero ser sano. ¿Quieres ser sano? Quiero. Entonces es sano. Son palabras de fe, mi hermano. Le voy a contar un acontecimiento más. El Señor Jesús, después de haber hecho la multiplicación de los panes y peces, Él se retiró y se aisló en un lugar para dar gracias a Dios. Siendo el Hijo de Dios, se aisló para dar gracias a Dios. Yo no sé cuántas veces vos te aislás para darle gracias, no para que le pidas, ni para que ores, ni intercedas. El Señor quiere que nosotros demos gracias en todo, aún por las cosas malas que han sido para bien. Y darle gracias a Dios es el mayor de los beneficios de nuestra oración. Amén. Pero dice que Él se aisló y sus discípulos se anticiparon porque el Señor le dijo, vayan al barco, espérenme ahí. Pero el Señor no es que dijo, Señor, gracias, y aquí está. El Señor le dio gracia y honra al Padre y lo honró y lo honró y lo honró y pasaron horas. Claro, Dios hizo un milagro, porque el milagro no lo haces tú, lo hace Dios. Y Dios Padre estaba en Cristo y Cristo en el Padre y su Espíritu también en Él. Y dice la palabra de Dios que Él estuvo honrando hasta altas horas de la noche, eran como las 12 de la noche, y la barca se fue yendo solita hacia el centro del mar. Y los discípulos venían discutiendo, ¿y cómo habrá hecho este milagro de la multiplicación? Y estarían ellos discutiendo. No, que para mí hizo algún con los dedos, y el otro día no, con la mirada, y el otro, vaya a ver, estuvieron horas discutiendo, dice la palabra, hasta que en un momento el Señor terminó de hablar con el Padre y se salió de su vínculo de oración y vio que la barca estaba ya mar adentro. Entonces el Señor Jesús no tenía moto de agua como nosotros podemos usar, sino que dice que se deslizó sobre el agua, sobre arriba, caminando sobre el agua a una gran velocidad, de tal manera que los discípulos dijeron, es un fantasma. No, no es un fantasma, dijo otro. Sí, es un fantasma, ves, todo vestido de blanco en el agua. Y se espantaron y se asustaron. ¿Qué diría usted que está en el mar y ve algo que camina arriba del agua? Por más mota de agua que haya, yo igual me asusto un poco, ¿no? Pero dice que se acercó y no tanto. Entonces Pedro, el atrevido, el valeroso, yo soy como ese, a veces soy desafiado y desafiante, como Pedro. También soy tosco y bruto como él. Así que no vaya a pensar que solo lo bueno tengo de Pedro, también lo malo también lo tengo. A veces paso de largo en algo cuando el Señor dice, acá había que doblar y yo seguí de largo y el Señor me dice, no, espera, tienes que doblar. Y ahí es donde yo me doy cuenta que tengo mucho de Pedro. Pero ¿sabe qué pasó con Pedro ahí? Dijo, Señor, si tú eres, haz que yo también camine en el agua. Pedro no era de pocos pelos en la lengua. Yo no sé cuánto usted le pide a Dios, pero Pedro podía haber dicho, bueno, Señor, si tú eres, ven, a ver, te miramos, te tocamos. No, Pedro dijo, yo también quiero eso. Yo también quiero caminar en el agua. Y el Señor atribuyó y vio el corazón de Pedro, en ese caso, y le dijo, entonces ven. Estoy seguro, ¿qué es lo que vio el Señor en Pedro? Vio la fe ligada a la palabra, ligada a la autoridad.
Entonces ven. Y dice que Pedro caminó sobre el agua. Claro, como a todos nosotros. Después de una gloriosa reunión tenemos tempestad alrededor nuestro y empezamos a dudar de lo que recibimos. Y nos volvemos a hundir, ¿no es cierto? Que te pasa eso a veces un domingo, decís, estuve orando hasta las 6 de la tarde clamando y voy en el colectivo y me roban los documentos. Decimos por decir, ¿no? Ojalá que no les pase nada de eso. Pero quiero decir que a veces llegamos a casa y se te quemó la comida, o no hay de comer, o tenés otra dificultad, o tus hijos se portaron mal, o tu esposo ese día no te atendió el hogar y se fue y volvió muy tarde y estás fastidioso o fastidioso. Vaya a ver lo que pasa, pero después de un gran mover del espíritu, vienen tempestades. Mis hermanos, créalo que es así. Nosotros los domingos, después de esta reunión, estamos agradeciendo a Dios y después estamos viendo por dónde viene la ola fuerte. Viene el viento recio golpeándonos, lastimándonos. Un hermano que se fue ofendido, otro que se enfermó y otro que le pasó otra cosa. O mismo nosotros mismos tenemos dificultades. Porque las tempestades van a estar alrededor nuestro. Pero si tú miras al Señor, no te vas a hundir. Pero no es solamente mirar, sino mirar con fe, como esta palabra. Dio la palabra, ven, ve. Cuando el Señor te dice, ven, no importa lo que pase a tu alrededor. Cuando el Señor te dice, mañana vas a presentarte en un trabajo, no importa que otro te diga, no, mira, vas a estar enfermo, ay no, porque vas a tener fiebre. A esa hora que vas a ir, vas a tener tempestad, pero alguien va a abrir la puerta. Vas a llegar y vas a obtener lo que le estabas pidiendo a Dios. Y es interesante ver esto porque la fe es lo que Dios nos dice y nosotros creemos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Pero si fuera la fe, la certeza de lo que veo, entonces no sería fe. Es necesario que no lo vea, porque Dios lo va a hacer igual. Amén. Bien, y aquí vamos terminando. Aquí hubo un acontecimiento espiritual tremendo. Tiene que ver con la fe. Un acontecimiento que tiene que ver con el poder de la palabra de fe. Usted sabe que dice Pedro capítulo 1 y versículo 10, si quieres vivir días buenos, refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Todo aquello que no es por fe es un engaño a nosotros mismos. Si por fe andamos, por fe llegamos, por fe adquirimos, por fe damos. Esta es una palabra de fe. Cuando alguien bendice a otro hermano, yo te bendigo en el nombre del Señor Jesús, estamos diciéndoles que el plan y el propósito de Dios se cumpla en ti. Eso se llama fe. Cuando bendecimos algo que no está bien, seguro que igual Dios va a actuar, pero no en bien, sino en su propósito. Así que cuidado por lo que nosotros bendecimos. Porque a veces cuando hay algo que está mal, Dios es cirujano. Dios corta lo malo para dejar lo bueno. Y a veces es necesario que Dios corte un brazo, un pie, y llegues al cielo. Y no que porque tú crees que está todo bien, lo obligas a Dios a bendecir lo que está mal. Amén. Final. Dice esta palabra que este hombre oyó la palabra, la creyó. Luego se encontró con sus discípulos, este hombre, o siervos, y le vinieron a decir, tu hijo vive, tu hijo está bien. Y este hombre quiso corroborar porque todavía había duda. Cuando alguien corrobora, ¿y a qué hora fue eso? Sería como, él sabía que podía haber sido ayer a las 7 de la tarde o a las 7 de la mañana, no dice si a la tarde o a la mañana, pero vamos a suponer que a la tarde.
¿A qué hora fue? A las 7. Justo en el momento que Jesús dijo, Jesús vive. ¡Wow! ¿Usted cree que usted tiene esa palabra de fe? ¿Lo cree o no? Un solo amén, escuché. ¡Wow! ¿Qué le pasó? ¿Se durmió? Vamos a volver a cantar la canción Despierta, ¿eh? Fíjese, la palabra de fe es la que construye la vida de un cristiano espiritual. Debemos caminar y hablar en fe. El cristiano no puede decir, ay, qué mal que estoy porque está mal el gobierno. No importa cómo esté el gobierno, usted tiene que estar bien. Hable con fe. Cuando va al médico y el médico le diagnostica, usted está un desastre. Algunos ni quieren ir por las dudas, ¿no? Pero bien, ¿sabe qué? Usted dice, yo estoy bien porque le creo a Dios. El diagnóstico no lo da el hombre, sino el Señor. El Señor va a decir cómo estás. Los médicos intentan saber qué es lo que está mal. Es más, ¿vieron cuando va uno al mecánico y va por una cosita así, le aparecieron todos los problemas en el vehículo? Dice, no puede ser, yo vine para cambiar una correa y me están desarmando el motor. Bueno, así somos nosotros cuando vamos al médico, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, y más aquellos que no les gusta mucho, ¿no? Ahora, les voy a decir algo, pero cuando usted cree que todo está bien, aunque el médico diagnostique otra cosa, Dios lo hace bien, porque nada puede contra la palabra de fe, la palabra del Señor. Aunque los discípulos de este hombre oficial hubiesen dicho, tu hijo se está muriendo, y él hubiese creído solamente, su hijo iba a vivir. Cuando fue el caso de la hija de Jairo, pasó lo mismo. Sus amigos de Jairo le dijeron, tu hija ya está muerta. Jesús dice, no temas, solo cree. Yo esta mañana quiero decirte, mujer, hombre, pronuncia palabra de fe y no temas, porque el Señor tiene buenos pensamientos acerca de tu vida. El Señor tiene buenos futuros proyectados acerca de tu vida. Dios no te hizo a ti para que tú seas un escracho mundial, sino para que seas su hijo predilecto. Ámale y créele a Dios. Amén. Yo te voy a invitar que cierres tus ojos así sentados. Que cierres tus ojos. Estoy seguro que todos nosotros podemos exponer nuestro problema. Quizás estés pasando un problema que el médico ya no puede hacer más nada. Los médicos dicen, no hay más nada que hacer. Quizás la justicia te diga, ya no hay más nada que hacer. Quizás tu patrón te diga, ya no hay más nada que hacer. Quizás tu esposa o tu esposo te diga, ya no hay más nada que hacer. Quizás tus padres o tus hijos te digan, ya no hay más nada que hacer. Pero sabes que si hay un 1% de posibilidades que tú puedas ofrecerle a Dios, el Señor entero va a estar en el 1% para decirte si hay algo por hacer. Soy yo el que vine a traer vida y vida en abundancia. Cuando todos le negaron, Él vino a señalarte a ti, a hacerte su hijo. Cuando nadie podía solucionar tu problema, Él vino a ofrecerte ese 1%. Dice, lo pobre de Dios es más que lo mucho y lo todo del hombre. El 1% me es suficiente. El Señor no tenía que derramar toda su sangre para salvarme a mí solo. Una sola gota de su sangre era suficiente. Si tú le crees a Él, tú vas a recibir de Él, pero tienes que creer y lo que Él va a hacer en ti. Por eso cantamos esta canción esta mañana, creo en ti Jesús y lo que harás en mí. Seguro que sí, Dios va a hacer en ti. Solamente créele, 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 créele. Dile, Señor, yo te quiero que tú me cambies mi vida, porque Él proyectó en tu vida el bien. Él dice, no hables palabras mentirosas, habla en bien, habla en verdad, porque Dios prosperará tus caminos, tu familia, tu hogar. Prosperará tu salvación, prosperará tu sanidad, prosperará todo lo que tú toques, porque su palabra dice, yo soy la fe en ti.
Cuando tú le crees a Él, entonces todo lo demás pasa en segundo o en tercer lugar. Yo quiero en esta mañana que oremos, y ahí donde tú estás, mientras oras, mientras tú hablas con Dios, seguramente tú puedas exponer, Señor, y acuérdate de mis hijos. Y alguien diga, Señor, y acuérdate de mi trabajo en fe, Señor. Pero cuando tú le digas así al Señor, créelo que el Señor no se olvida que ya está actuando sobre tus hijos, tu trabajo, tu esposa, tu esposo. Va a actuar en todo lo que está a tu alrededor, porque Él nunca te abandonará y Él no te va a dejar solo. Yo quiero orar por ti así. Solamente abre tu corazón. Yo te voy a pedir que tú puedas hablar con Dios y puedas decir, Señor, observa mi corazón, observa mi necesidad. Señor, hazme nueva criatura. Padre Dios, yo en esta mañana quiero pedirte, Señor, que tu poder, Señor, se manifieste como en este hombre. Este hombre que tú dijiste, tu hijo vive, Señor, tú dijiste, tu familia será salva. Tú dijiste, tu salud se sana. Tú dijiste, porque esa es la palabra de fe cuando tú lo dices. Cuando tú dices, Señor, y te creemos a ti, el milagro ya está. Señor, se produce el milagro. Aún los hombres dirán, no es posible que Pedro camine sobre el agua, pero tú lo hiciste caminar, y no solamente eso, sino que lo volviste a levantar cuando cayó y siguió caminando sobre el agua. Aunque tú dudes, el Señor hoy en esta mañana te está ofreciendo el bien y la misericordia. Aunque tú dudes, Dios va a hacer un milagro en ti también. Solamente créele a Él. Dile, Señor, yo creo en ti, lo que harás en mí. Creo en lo que tú vas a hacer en mis pensamientos. Creo en lo que vas a hacer en mi familia. Creo en lo que vas a hacer con mis hijos, con mi esposa, mi esposo. Creo que vas a hacer con mis padres, con mi trabajo. Señor, yo lo creo. Quizás estemos orando y rogando porque dudamos, pero hoy te dice el Señor, cree, porque tu milagro ya está en ti. Padre, yo te quiero pedir por la iglesia, por cada joven, por cada anciano. Te doy gloria a ti, Señor, sabiendo por todo lo que tú has hecho, por nuestra vida, a nuestro favor has actuado y trabajado. Señor, gracias por los que hoy estamos aquí, Señor. Y te ruego por aquellos que hoy no están, para que tú los fortalezcas. Donde estén, ya sea por enfermedad o lo que sea, sean sanados, libertados en el nombre de Jesús. Señor, que este sea un día, no un día más, un día especial, donde podamos decirte gracias, gracias mi Jesús, gracias Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿El Señor te ama?